problema. Tenemos muchísimos tubos, muchísimos vasos sanguíneos. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Poiseuille y sumar todas esas áreas transversales, es decir, si uno suma el radio de cada uno de los miles de vasos que hay entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, te va a dar un valor. Ese valor, por suerte, está calculado y siempre es constante, más o menos, pero es constante. Y por otro lado, la resistencia vascular, es decir, la resistencia que generan los vasos sanguíneos, está dada también por la viscosidad de la sangre y por la longitud del vaso. Vamos a llevarlo a términos prácticos para que lo comprendan. ¿Tá? Imaginen que yo quiero transportar por un caño de OC agua. ¿Tá? Si ese caño es muy finito, voy a tener que hacer más fuerza. Voy a transportar el agua. Si ese caño es más grueso, voy a tener que hacer menos fuerza. Ahora, si en lugar de transportar agua, quiero transportar petróleo, que tiene mayor viscosidad que el agua. Y seguramente para transportar petróleo voy a precisar mayor fuerza. En cualquiera de los dos vasos, tanto en el que es más ancho como en el que es más delgado. Por otro lado, también depende de la longitud del vaso. No es lo mismo transportar el petróleo del agua en un vaso grande o chico por 1 kilómetro que por 10 kilómetros. Eso va a determinar que yo tenga que ejercer más o menos energía, más fuerza. Y por otro lado, la otra dependencia va a ser la frecuencia cardíaca, o sea, con qué velocidad yo quiero transportar eso. Entonces, como tenemos que la microcirculación, sobre todo las arteriolas, que eran las arterias vertebrales, tenían el músculo liso en la túnica media que se podía contraer, no así las venas, ni los capilares, pero las arteriolas pueden modificar su diámetro. Al modificar su diámetro, modifican su radio. Al modificar su radio, modifican la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, las arteriolas, utilizando la ley de Poiseuille, acá fíjense que el radio a la 4, esto es pi por r a la 4, cuanto más chico sea su radio, más va a variar la resistencia o más va a aumentar la resistencia, y cuanto más grande sea su radio, menos va a variar. Y lo otro también es que está dado por la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso. De esta forma, el gasto cardíaco, que estaba dado por la presión en la aorta y por la resistencia vascular sistémica, va a variar. Y este gasto cardíaco no solamente está dado por esto. O sea, está perfecto. Calculamos cuánto vale la resistencia vascular. Entonces nosotros sabemos que tenemos gasto cardíaco es igual a presión en la aorta, 120 milímetros de mercurio, resistencia vascular sistémica, que es un valor, perfecto, lo sacamos. Pero no es lo único. El gasto cardíaco, como dijimos que era cantidad de sangre por minuto o por mililitro minuto. Entonces hay un factor tiempo. Y ese factor tiempo está dado por la frecuencia cardíaca, es decir, cuántos latidos por minuto tiene ese corazón. No es lo mismo el corazón lata 60 que lata 200. De esta forma, el gasto cardíaco varía según la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Y una forma más fácil de calcular este gasto cardíaco es por el volumen eyectado que hay en el ventrículo izquierdo. Más o menos, en promedio, el ventrículo izquierdo eyecta en cada momento 70 mililitros. Es decir, por cada sístole salen 70 mililitros de sangre por cada latido. Entonces uno puede calcular gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, es decir, que en todo momento, en cada latido, van a haber expulsándose 70 mililitros. ¿Bien? Entonces el gasto cardíaco uno lo puede calcular utilizando la fórmula de la ley de Poiseuille, la ley de Ohm, o lo puede calcular sabiendo cuál es el volumen sistólico. Si bien acá hay un término que no lo vamos a manejar, pero tal vez lo escuchen más adelante, y yo creo que lo hemos nombrado, aparece un término muy importante que es la famosa FEBI.
que está en el área de salud, sobre todo en enfermería, habrá escuchado la FEBI, la FEBI, la FEBI. La FEBI, ¿qué es? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No es más que la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos este valor y a partir de ahí podemos calcular el gasto cardíaco. Por eso que la FEBI se utiliza como gran parámetro para poder calcular qué también está funcionando ese corazón. Lo otro que nos importa, otra variable importante, es la velocidad de flujo de la sangre. Es decir, la cantidad de espacio por tiempo que recorre la sangre. No es lo mismo que se mueva 1 centímetro por segundo a que se mueva 1 metro por segundo. De esta forma, con determinados cálculos que intervienen el radio del vaso, el largo del vaso, el área transversal, se llega a calcular que el gasto cardíaco se mantiene constante y que aproximadamente es 5 litros minuto. Es decir, que en todo momento en el cuerpo transitan, se mueven 5 litros de sangre. Y eso se puede sacar con estos cálculos complicados o aproximadamente sabiendo esto. Si nosotros sabemos que el volumen sistólico es de 70 mililitros y sabemos que el corazón late entre 60 y 100 ciclos por minuto, uno multiplica 60 o 100 por 70 y luego lo divide entre 1000 para saber la cantidad de litros en lugar de mililitros y queda que te da 5 aproximadamente, 5 y 6 aproximadamente. Entonces, ustedes piensen que en su cuerpo, en cada minuto que pasa, se movieron 5 litros de sangre. Y piensen lo que son 5 litros de sangre. Son 2 botellas de 2,5 litros. O sea, es bastante cantidad. Y eso pasa en cada minuto. ¿Bien? Entonces estamos viendo cómo a partir de diferentes cálculos, determinadas leyes de la hemodinámica, estamos calculando la cantidad de sangre por minuto que pasa del ventrículo. Otros elementos que tenemos que conocer y calcular es lo que un poco, o vamos a ver un poquito de dónde salen todos estos elementos, que son el área transversal. ¿Se acuerdan? Yo les comenté que para calcular la resistencia vascular sistémica tenemos que saber la resistencia de los vasos, pero que no tenemos un solo vaso, sino que tenemos muchísimos vasos. Y eso se denomina superficie transversal. Y determina, por supuesto, la velocidad de flujo. ¿Bien? Se sabe cuánto es la superficie transversal de cada uno de los vasos sanguíneos. Fíjense que la aorta tiene una superficie transversal de aproximadamente 2,5 centímetros cuadrados. A pesar de que la aorta es un enorme vaso comparado con arteriolas o capilares, la aorta tiene mucho menor superficie transversal que, por ejemplo, capilares. Fíjense que los capilares tienen 2.500. ¿Por qué pasa esto? Si bien los capilares son más pequeños y la superficie transversal depende del tamaño del vaso, hay mayor cantidad de capilares que aortas. Entonces uno suma todos los diámetros de esos capilares y te da un valor muy superior al de la aorta. De esta forma, son los capilares quienes regulan la resistencia vascular sistémica junto con las pequeñas circulaciones, mucho más que la gran circulación. Ahora, ¿qué sucede?
esta área transversal de 2500 es constante, o sea, el capilar o sea, sí se pueden hacer más capilares y sí se pueden destruir capilares, pero eso lleva tiempo, no es inmediato, ¿verdad? Entonces, los capilares tienen un área transversal medianamente constante. Bien. ¿Quién puede variar el área transversal? Quienes pueden variar el área transversal son aquellos vasos que se pueden contraer, que son las arteriolas. Las arteriolas son aquellas estructuras que se pueden contraer, es decir, disminuir su diámetro, y por lo tanto, como el área transversal está vinculada al radio al cuadrado, al disminuir su diámetro, aumenta al cubo, digamos, al cuadrado al cubo, perdón, aumenta al cubo el área transversal. Entonces, si uno mira esta gráfica y calcula la velocidad de flujo, sabiendo que es inversamente proporcional a la superficie transversal o el área transversal, uno puede obtener esta gráfica. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La superficie relativa. Bien, obviamente que hay mucho más superficie en la aorta que en los capilares. ¿Por qué? Porque los capilares son más pequeños y la aorta más grande. Sin embargo, los capilares tienen más cantidad. Entonces aumentan su área transversal porque tienen mayor cantidad. Eso hace que aumente el área transversal, y como el área transversal sube, esto es inversamente proporcional a la velocidad de flujo, la velocidad de flujo disminuye. Bien, entonces en la aorta la velocidad de flujo es muy rápida, mientras que cuando llegamos a los capilares es más lenta. ¿Por qué? Porque tienen que pasar esa misma cantidad, esos 5 litros minutos, tienen que pasar por mayor lugar, espacio, que por la aorta, que es más pequeño. Acá tenemos una gráfica donde se muestra lo mismo, el área total. Fíjense que en la microcirculación aumenta el área total, y la velocidad de flujo en la microcirculación disminuye. Mientras que el área total de la aorta es muy pequeña y la velocidad es muy alta. A medida que nos avanzamos hacia la microcirculación, cambia la situación y hace que el flujo sea más lento. ¿Bien? Hasta acá van siguiendo bien, porque sé que a veces son muchas cuentas, mucha fisiología, y uno ingresa y no está muy acostumbrado a esto. ¿Venimos bien? Sí, Sí, gracias. Bien. Entonces llegamos a esta distribución de flujo. Tenemos la presión del ventrículo izquierdo, la presión aórtica, la presión del ventrículo derecho y la presión de la pequeña circulación que no lo vimos. Cada latido, entonces cada onda, miremos acá el ventrículo izquierdo, esto es sístole, diástole, sístole, diástole. Esto es cada latido. Acá hay un intervalo de tiempo que pasaron 1, 2, 3, 4 latidos. ¿Bien? Este intervalo de tiempo es X. Hay que calcular si la frecuencia va a 60 o va a 120. ¿Bien? Esto es la presión sistólica y diastólica. Cuando vamos a la aorta, tenemos una presión sistólica y diastólica. Fíjense que justo a la casualidad que es 120-80. 120-80. Y que esta presión se mantiene hasta las pequeñas arterias. Por eso que ustedes cuando miden la presión arterial en la arteria humeral, en el brazo sanguíneo, en la arteria humeral, les da 120-80 en la normalidad, o varía, ¿no? Lo que ustedes no pueden medir es el pulso en pequeñas arterias y arterias y capilares, porque no hay un aparato que lo permita. ¿Bien? Hay, o sea, sí hay aparato que lo permita, pero no tienen ustedes en la mano, ni nosotros. ¿Verdad? Se puede calcular por un endoscopio o por una sonda intravascular la presión en cada vaso, pero eso implica una maniobra invasiva al paciente y no una maniobra sencilla como el esfingomanómetro. Entonces la presión empieza a caer en las arteriolas, fíjense como que hay casi que en picada, y se acerca a cero, no quedan cero, que no quedan 5 o 10 milímetros, hasta llegar al ventrículo derecho. Cuando llega al ventrículo derecho,
va a los pulmones, aurícula derecha, ventrículo derecho, va a los pulmones, allí pasa por los pulmones, aumenta un poquito porque el ventrículo derecho hace fuerza, tiene una sístole ventricular derecha, pero mucho menor que la izquierda. Entonces aumenta un poco la presión arterial y luego cae de nuevo hasta las venas pulmonares. Cuando llega a la aurícula izquierda, efectivamente es cero. Por lo tanto, la sangre fluye de regiones de alta presión hacia regiones de baja presión. En la aorta, una presión máxima sistólica de 120, y en los capilares, una presión cercana a los 15 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el flujo sanguíneo se va atenuando a medida que va avanzando. ¿Y esto qué genera? En las arterias y arteriolas, el flujo sanguíneo es pulsátil. O sea, con cada latido se mueve, se mueve, se mueve. Pero a medida que, al ser pulsátil, me refiero que es intermitente. O sea, que en un momento se mueve, en un momento no se mueve, en un momento se mueve, en un momento no se mueve. Para eso no sirve para el intercambio de nutrientes ni para el intercambio de nada. No es útil. Para que el intercambio suceda, tiene que hacerse un flujo continuo. Entonces, ¿cómo generamos ese flujo continuo? Con el efecto Wien-Kessel. El efecto Wien-Kessel lo que hace es amortiguar el flujo discontinuo cardíaco y garantizar un flujo continuo. ¿Qué es lo que sucede? El corazón late, impulsa sangre. Esa sangre que impulsa sale a determinada presión y expande las arterias elásticas, como por ejemplo la aorta. Al expandir la arteria elástica, como pueden ver que se expande, en diástole, cuando no hay movimiento cardíaco, ¿quién se mueve? La arteria elástica. Vuelve, se expandió, con toda propiedad elástica, vuelve a su condición normal. ¿Bien? De esta forma, cuando el corazón no se mueve, se vuelve a su posición original de la arteria elástica, se genera que el flujo sea continuo. Este mecanismo del efecto Wien-Kessel es utilizado también por sistemas humanos, como por ejemplo los bomberos, que tienen una bomba para sacar agua, donde la bomba es pulsátil, o sea, saca, saca. Hay momento que saca, momento que no, momento que saca, momento que no. Imagínense apagar un incendio y así, ¿no? Con como chorros de agua intermitentes, es imposible. Entonces, utilizando el efecto Wien-Kessel, cuando llega a la bomba de agua, comprime el aire, ese aire vuelve a expandirse de nuevo y hace que el flujo a través de la manguera sea continuo. De esa forma se pueden apagar los incendios o se puede generar un flujo en la manguera constante, más allá de para que se use. ¿Bien? Entonces, todas estas propiedades que venimos hablando, las vamos a poder cuantificar y las vamos a poder observar a lo largo del taller de la clase que viene, donde vamos a ver la presión de pulso, la presión arterial y las diferentes presiones a lo largo de las diferentes arterias. Para ello, vamos a precisar el instrumento que yo les había nombrado hoy más temprano, en la cual tenemos que poder cuantificar los diferentes sectores del sistema circulatorio. Estos son los esfingomanómetros. Hay de varios tipos de esfingomanómetros. El más conocido tal vez sea este que aparece aquí, ¿bien? Pero el mejor esfingomanómetro es este que aparece aquí, que es el de mercurio. Por eso es que se mide en milímetros de mercurio, porque utiliza mercurio. Como el mercurio es tóxico, y bueno, hay accidentes, se cambió y se modificó a un esfingomanómetro de aire, que si bien sirve, no es 101% exacto, es un margen de error más grande, pero en la práctica Perdón, clínica es más seguro.
Sí, Te puedo decime. hacer una consulta. Los aparatos de presión estos que se venden en las farmacias, Los ¿no? electrónicos. ¿Miden también igual, de la misma forma? ¿Cómo funcionan? Funcionan exactamente igual que los de aire, solamente, o sea, la diferencia entre el manual que está acá y el electrónico es que vos acá tenés que apretar la perita para generar presión. El electrónico tiene un motor que aprieta la perita del motor. Esa es la única Ahí va. diferencia. Después es Ah, todo lo bien. mismo. Los electrónicos por lo general no son los mejores, tienen mayor margen de error que estos. ¿Ah? Lo mejor son los mercurios. En algunas policlínicas del interior, viejas, de muchos años, queda algún esfingomanómetro de mercurio, lo pueden ver en algún lado, o sea, todavía existen, estos se venden incluso, o sea, hay, no son es como los termómetros de mercurio, han sido sustituidos por los digitales. Y bueno, en aparato de presión pasa exactamente lo mismo. Han sido sustituidos los de mercurio por los electrónicos, y los manuales han sido también sustituidos por los electrónicos. Los mejores son estos. Los que tienen más falla son eh, los electrónicos. Y otro problema que tienen estos esfingomanómetros es que se tienen que calibrar. O sea, hay que calibrarlos todo el tiempo. Cada 3 meses hay que calibrarlos. La gran realidad es que nadie calibra eso, la enfermería no lo hace, no se calibra, y los esfingomanómetros que tenemos, no en todos lados, hay lugares que siguen, ojo, pero habitualmente los esfingomanómetros que utilizamos no están calibrados. Entonces, eso aumenta el margen de error. Entonces, capaz que el paciente tiene 110 y yo le tomé 120. Y bueno, y no tiene 120, tiene 110. Capaz que 120 y 110 me dicen, es lo mismo, porque me importa a mí 120 y 110. Sí, pero y entre 90 y 80 me cambia la conducta. ¿Bien? Entonces, siempre hay que calibrarlos, independientemente de qué esfingomanómetro utilicemos, ya sea el electrónico, el de mercurio o el manual, todos están compuestos por los mismos elementos. Todos tienen un manguito de goma, ¿bien? Que tiene una perita, en la cual acumula presión, que va entre 0 y 300 milímetros de mercurio, o sea, hace fuerza de 300, por eso cuando le apretamos mucho el brazo al paciente, lo que estamos haciendo es comprimir el tejido, el brazo, la arteria, muy por encima de la presión que tiene. Si la arteria tiene una presión de 120, cuando aplicamos 300, estamos aplastando esa arteria. Estamos interrumpiendo el flujo sanguíneo. ¿Bien? Esa perita regula la cantidad de fuerza externa que vamos a hacer, que la puedo tener de forma manual con la mano o de forma electrónica. ¿Bien? Tiene que tener un regulador, no sé el nombre, un cuantificador, pero no es un cuantificador, un coso que mide, manómetro, que mide la cantidad de milímetros o presión que se ejerce en ese vaso sanguíneo o en la perita, en la banda. ¿Bien? Y para realizar la medida, se tiene que elevar la presión del manguito 30 milímetros por encima de la presión sistólica normal del individuo. Esto es más que nada para la enfermería, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Si yo, Eric, tengo una presión normal sistólica de 120, por favor, no me lleven el manguito a 220, que me van a ocasionar un daño, me van a obstruir el flujo sanguíneo. Más tiempo y mayor daño y de forma innecesaria. Con llevarlo a 150 va a estar bien. Ahora, si yo, Eric, tengo una presión normal de 180, y sí me van a tener que llevar a 220. Bien, porque mi presión arterial sistólica es más elevada. ¿Qué es lo que sucede cuando elevamos esta presión del manguito? Lo que hacemos es comprimir la arteria. Fíjense acá, tenemos la presión del CAF, que es del manguito, y cuando elevamos esta presión, lo que hacemos es apretar la arteria, o sea, la colapsamos, interrumpimos el flujo sanguíneo por esa arteria, cualquiera sea la arteria que estemos eh, midiendo. ¿Bien? De esta forma, al prevenir, no, al evitar que el flujo sanguíneo pase por la arteria, nosotros
vamos a detener la presión de pulso. Debido a ello, se generan los ruidos de Korotokov, que los van a ver, más que nada la gente de enfermería, pero lo vamos a trabajar en el taller. ¿Qué es lo que sucede? Habitualmente, en cada sístole cardíaca, sucede que la arteria se expande, bien, y luego viene el efecto Windkessel, en el cual la arteria vuelve a su estado original. ¿Bien? Cuando comprimimos la arteria, evitamos que pase el flujo y por ende no vamos a escuchar ningún sonido. A medida que vamos descomprimiendo esa arteria, empieza a ceder. Fíjense acá está el esquemita. ¿Ya? La presión del manguito está por encima de 120. Está comprimida la arteria, no hay flujo sanguíneo. ¿Bien? Cuando empezamos a sacar la presión que comprime al flujo sanguíneo, empieza a circular sangre. Cuando empieza a circular sangre, aparece el primer sonido, el primer ruido, que es la mínima fuerza, no, la máxima fuerza que tiene que hacer el corazón, o que hace el corazón, o que sucede en la arteria, para ganarle a la presión externa. O sea, yo empiezo a comprimir la arteria, no, mi presión es mayor a la presión que hay dentro de la arteria. Cuando la presión externa pasa a ser menor que la presión que hay adentro de la arteria, estamos entonces frente a la presión arterial sistólica. Y aparece el primer ruido. Seguimos disminuyendo la presión del manguito y llegamos a que la fuerza del manguito ya no comprime la arteria. Entonces, a la mínima presión que hace el manguito para ganarle a la arteria. Y eso es la presión arterial diastólica, y es cuando dejamos de escuchar el sonido. Entonces tenemos un sonido que es el inicio, que se mantiene mientras se comprime la arteria, y luego dejamos de escuchar el sonido. Cuando dejamos de escuchar el sonido, estamos frente a la presión arterial diastólica. Entonces, cuando uno toma la presión arterial, ¿qué es lo que está haciendo? Está comprimiendo la arteria y descomprimiendo. Y escuchando el sonido que se genera cuando pasa sangre por adentro de la arteria. Para que esto sea fiable y sea adecuado, tiene que haber 8 pasos que se tienen que seguir para poder tomar una presión arterial adecuada. Acá están los 8 pasos. El paciente tiene que haber llegado, haber estado sentado 15 minutos, porque si el paciente viene corriendo de hacer deporte, y sí, le va a dar alta la presión, tiene que estar calmo. El brazo tiene que estar a la altura de la aurícula derecha, 90 grados. El manguito tiene que estar adecuadamente posicionado. Tiene que estar una flexo-extensión de la rodilla a 90 grados para que la capacidad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que acá se acumulaba sangre? Para que la sangre pueda retornar adecuadamente al ventrículo derecho y el volumen sanguíneo sea acorde. Bien, no puede estar con las piernas cruzadas, no puede estar con las piernas levantadas, no puede tener dolor, no puede tener la vejiga llena, por eso comprime los vasos pélvicos y genera que aumente la presión arterial. Y de esta forma se toma la presión arterial. Ustedes que estudian enfermería me dirán, y es lo que habitualmente sucede en la práctica clínica, o es lo que habitualmente no sucede en la práctica clínica. Cualquier medida de presión arterial que esté por fuera de esto no es válida. O sea, a los médicos no nos sirve para nada. La usamos porque es lo que hay. Y entre eso y nada, preferimos eso, pero no es lo adecuado. ¿Bien? Y uno habitualmente toma la presión arterial en la arteria humeral porque es la
más accesible y la menos invasiva. Pero uno puede tomar la presión arterial casi en cualquier lado, o sea, no tiene por qué ser siempre la humeral. La presión arterial la puedo tomar en la poplitea, la puedo tomar la, ¿cómo es? Ahí se me fue el nombre. En la radial, en cualquier lugar puedo tomar la presión arterial. De hecho, es muy interesante que ustedes en el taller de la semana que viene puedan tomar la presión arterial en diferentes sectores del cuerpo para justamente ver si esto varía. O sea, ¿será la misma presión arterial? No lo hagan en la carótida, lo único que le pido, para no poner a perder el cuello ni un compañero ni compañera. Pero ¿será la misma presión arterial la de la arteria radial que la arteria poplitea? Son preguntas que uno tiene que hacerse de cara a la clase, al taller de la semana que viene. ¿Bien? Y sería muy interesante que poder contestarlo de forma adecuada, con un fundamento. De esta forma, no solamente podemos medir la presión arterial, sino que también podemos medir el pulso arterial. Recuerden que el pulso arterial no precisamos ningún aparato, sino que solamente con palpar las arterias, obteníamos la presión de pulso, y en cada presión de pulso, o sea, cada arteria que palpamos, tenemos que poder cuantificar algunos elementos. Primero que nada, la frecuencia, que es la cantidad de pulsos por minuto, que no tiene nada que ver, o sea, está relacionado, pero no quiere decir que sea igual a la frecuencia cardíaca. ¿Tá? De hecho, en la normalidad sí lo es, pero no tiene por qué serlo. El ritmo, si siempre estos latidos son regulares, o sea, van siempre a la misma velocidad, o es irregular. La amplitud, si es amplio o si es débil, o sea, si se expande bien esa arteria o si es débil. De esta forma, como ustedes cuantifiquemos el pulso arterial, tienen que tener en cuenta estos parámetros para poder elaborar la tarea de las grillas. Y este pulso arterial se puede obtener no solamente en arterias que ustedes conocen, la radial, por ejemplo, sino que se puede obtener en cualquier arteria. La arteria temporal, facial, catequia, tibial, radial, etc. Hay un micrófono prendido. Ahí. Entonces es importante que ustedes puedan obtener las diferentes pulsos en los diferentes sectores del cuerpo y valorar todos los pulsos accesibles, porque hay pulsos que son no inaccesibles, pero sino que son invasivos. Por ejemplo, tomar el pulso femoral es un poco invasivo, ¿no? O sea, vulnera la intimidad del paciente. Entonces, habitualmente el pulso femoral no se toma de rutina, salvo que efectivamente se precise. Pero no es lo que habitualmente se hace. Simplemente porque invade el paciente, ¿no? Vulnera la intimidad del paciente, no hay otro motivo. ¿Bien? De esta forma, van a poder ustedes recordar esto y van a poder variar qué pasa con el pulso en el ejercicio. Habíamos visto que yo les había comentado que como ustedes están parados o están sentados, aumenta la presión venosa, fíjense hasta cuánto sube, y cuando uno camina o corre o hace una actividad física, la presión venosa disminuye, y eso colabora con evitar la aparición de patología venosa crónica. Acá tenemos una grafiquita que muestra la totalidad de todo lo que vimos viendo, vemos todo el sistema circulatorio, tanto el mayor como el menor, vemos los shunts, vemos los sectores de la microcirculación, y acá tenemos las diferencias de presiones que hay entre cada uno de estos sectores cardíacos,
y el sistema circulatorio menor. Y cómo varía y cómo se calcula esta diferencia de pulso o esta presión arterial utilizando el esfingomanómetro. ¿Tiene alguna duda de lo visto hasta ahora sobre presión arterial, presión de pulso, ley de Ohm, ley de Poiseuille, área transversal, cómo se calculan estos diferentes sectores en vistas al taller de clase que viene? Porque es muy importante conocer todas estas variables para poder elaborar y hacer adecuadamente el taller de la clase que viene. ¿Dudas, preguntas que tengan? Creo que no. No. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos encontramos en la clase que viene y les recuerdo que por favor, si pueden, lleven esfingomanómetros y estetoscopios para que la actividad se desarrolle de forma adecuada. Gracias. Recuerden que mañana, nos vemos en la clase que viene, mañana no hay UTI, ya terminó la UTI 6. Sí, muchas gracias. Que pasen muy bien.